Buenas tardes, profesor. Bueno, mi nombre es Andrés Flores y esta es mi presentación de acuerdo al trabajo asignado sobre la lectura del artículo. El artículo lleva por nombre Generación de energía termoeléctrica a partir de calor residual. Bueno, los materiales termoeléctricos convierten la energía térmica en energía eléctrica directamente por efecto CPEC. La energía eléctrica puede generarse utilizando materiales termoeléctricos bajo una diferencia de temperatura y sin partes móviles. Se ha prestado mucha atención a la generación de energía termoeléctrica como método prometedor para recuperar el calor residual, está distribuido ampliamente en nuestra sociedad. Em, el nombre del artículo, como dije anteriormente, es Generación de energía termoeléctrica a partir de calor residual. Sus autores son Yoshikazu Shinohara y Osamu Umezawa. El artículo fue recibido y publicado en el 2019 en el manual de Ecomateriales y está disponible en Springer Link. Bueno, como antecedentes al artículo tenemos el terremoto de Japón eh, del año 2011. Un terremoto con magnitud 9 en escala Richter que generó un posterior tsunami con olas de hasta 30 metros. Este terremoto se percibió especialmente en las zonas costeras del distrito de Tohoku, las que fueron gravemente destruidas por el tsunami principalmente, dejando una gran cantidad de víctimas, cercanas a las 20.000 personas, incluidas los desaparecidos. La planta nuclear de Fukushima, que se ve aquí en la figura número 2, al detectar el terremoto, los reactores apagaron automáticamente sus reacciones de fisión nuclear, pero debido a las descargas del reactor y otros problemas en la red, el suministro de electricidad falló y los generadores de emergencia comenzaron automáticamente a funcionar. Críticamente estaban alimentando las bombas que hacían circular el refrigerante a través de los núcleos de los reactores para así eliminar el calor residual, y lo que posteriormente, con la llegada del tsunami que arrasó con la barrera de contención, em, destruyó estos generadores de emergencia. Y la pérdida accidental del refrigerante condujo a 3 fusiones de núcleo, 3 explosiones de hidrógeno y liberación de contaminación radioactiva por todo el este del Japón. Bueno, la Comisión de Seguridad Nuclear no había considerado la peligrosidad de las centrales nucleares, y los especialistas en evaluación de riesgos consideran que la energía nuclear era segura. Además, la evaluación del ciclo de vida también había promovido la energía nuclear, ya que esta es una energía que no tiene cero emisiones durante su funcionamiento y su generación de energía. Se cree que la evaluación de riesgo y la variable ciclo de vida son herramientas útiles para un consenso hacia una sociedad sostenible. Entonces surge la pregunta de que por qué estas evaluaciones llevaron a la sociedad japonesa a una sociedad insostenible, con contaminación radioactiva. Y una posible, por decir, respuesta es que el significado sostenible no lo abarcaron de forma global. Es decir, que la toma de decisión no se basó en situaciones locales como la geografía japonesa, el hecho de construir plantas nucleares en la costa, que genera un gran peligro. Y nos deja como lección constructiva este terremoto y tsunami, que las decisiones deben tomarse sobre la base en las situaciones. Bueno, la entrada de energía primaria por año en Japón es de aproximadamente 2 por 10 elevado a 19 joules y disminuye ligeramente año tras año. Se puede apreciar esto en la figura número 3 que tenemos aquí en pantalla. Se puede apreciar que solo un tercio de la entrada se utiliza de forma efectiva, es decir, el pequeño recuadro que está en gris, mientras que los 2 tercios restantes se liberan principalmente como calor residual al ambiente, por parte del individuo y también de la industria. La reducción de la entrada de energía primaria requiere no solo la mejora en el tercio, sino también el impulso en la recuperación de los 2 tercios, que principalmente es calor residual que es expulsado al ambiente. Bueno, los materiales termoeléctricos convierten la energía térmica en energía eléctrica directamente por efecto Seebeck. Solo se puede generar energía eléctrica utilizando material termoeléctrico con diferencia de temperatura, es todo lo necesario. En la figura 4 se muestra en la generación de energía termoeléctrica a partir de la llama de una lámpara de alcohol. Se puede apreciar que la rueda gira gracias a la electricidad generada por materiales termoeléctricos. Y además que la generación es bastante simple, compacta y sin partes móviles.
El objetivo principal del artículo es presentar fundamentos de la conversión de energía termoeléctrica, los materiales, módulos desarrollados y o en desarrollo, la generación de energía, las aplicaciones y los aspectos ecológicos de la generación de energía termoeléctrica. Bueno, fundamento de la conversión de energía termoeléctrica. Los fenómenos termoeléctricos de los materiales fueron descubiertos por Thomas Seebeck, Jean Peltier y William Thomson, que se ven aquí arriba. Tenemos a Thomson en el lado izquierdo, a Peltier en el medio y a Seebeck en el lado derecho. Están en orden cronológico, los efectos llevan los nombres de sus descubridores. El efecto Seebeck es la conversión de diferencias de temperatura directamente a electricidad. La electricidad es producida por el contacto entre dos metales diferentes que se hallan en el mismo circuito debido a la diferencia de temperatura que hay entre ellos. La aplicación típica del efecto Seebeck son los termopares para medir una temperatura convirtiendo una diferencia de potencial en diferencia de temperatura. La diferencia de potencial se puede calcular mediante la siguiente ecuación que tenemos aquí, donde S corresponde al coeficiente Seebeck. Generalmente este coeficiente cambia con respecto a la temperatura y se expresa con la ecuación que tenemos aquí abajo, es decir, la integral que tenemos aquí abajo. Aquí TH corresponde a la temperatura al extremo caliente y TC es en el extremo frío del material respectivamente. El material de tipo P indica un valor positivo del coeficiente Seebeck, mientras que el material de tipo N indica un valor negativo. Bueno, el efecto Peltier consiste en la creación de una diferencia térmica a partir de diferencia de potencial eléctrico. Es decir, es el contrario al efecto Seebeck, es el inverso. Ocurre cuando la corriente pasa a través de dos metales diferentes o semiconductores de tipo N y tipo P. En la figura se puede apreciar que se absorbe calor en la unión, se libera calor en otra unión, cuando una corriente I atraviesa los materiales. La cantidad de Q de absorción y liberación de calor por efecto Peltier se expresa mediante la siguiente fórmula, donde pi sub AB corresponde al coeficiente de Peltier cuando los materiales A y B están unidos. El efecto Peltier es utilizado principalmente para la refrigeración termoeléctrica. Bueno, por último tenemos el efecto Thomson, que describe el calentamiento o enfriamiento de un conductor portador de corriente con un gradiente de temperatura. La cantidad de calor por unidad de volumen del efecto Thomson se expresa en la siguiente ecuación, donde tenemos relacionado el coeficiente de Thomson, la densidad de la corriente y la longitud del material. La figura 6 que tenemos muestra la absorción de calor en el material de tipo N por efecto Thomson. Bueno, indicadores de la conversión de energía termoeléctrica. Los materiales con valor absoluto relativamente grandes del coeficiente de Seebeck se denominan materiales termoeléctricos y pueden aplicarse para la generación de energía termoeléctrica y la reflexión de Peltier. En la figura 7 se muestra el principio de conversión de energía termoeléctrica. En el caso de la figura del lado izquierdo, la letra A, tenemos la generación de energía. Y en el lado B tenemos el enfriamiento de Peltier. En la figura A, en general, el calor se transporta en los materiales mediante portadores eléctricos, es decir, electrones, agujeros y iones, vibración de la red. En el caso de Peltier, la corriente provoca un transporte de calor por medio de portadores también. Este fenómeno es inverso al de la generación de energía, y cuando la corriente atraviesa el material de tipo N, desde el extremo inferior hacia el superior, el electrón que transporta el calor se mueve en dirección opuesta a la corriente, como se puede apreciar aquí. El calor es absorbido en el extremo superior del módulo y el calor transportado se libera en el extremo inferior. El módulo actúa como una bomba de calor que funciona por electricidad. Bueno, ¿cuáles son las propiedades esenciales de los materiales termoeléctricos para un alto rendimiento en la conversión de energía termoeléctrica? El primer factor es un alto coeficiente de Seebeck. También tenemos la alta conductividad eléctrica y la baja conductividad térmica. El rendimiento termoeléctrico de los materiales se evalúa mediante la figura de mérito Z, que se expresa mediante la siguiente ecuación, donde vemos que se relaciona
las conductividades eléctrica y térmica respectivamente. El significado físico de la figura de Mérico es la eficiencia del material, un coeficiente de Seebeck y una conductividad eléctrica elevados más una baja conductividad térmica son esenciales para la alta eficiencia del material. En esta tabla se puede apreciar la dependencia de la temperatura en la figura de Mérito para los materiales termoeléctricos desarrollados recientemente. Se puede apreciar que todos los materiales poseen valores máximos en la figura de Mérito a determinadas temperaturas, y no hay ningún material termoeléctrico que cubra todo el rango de temperaturas. Bueno, los materiales termoeléctricos. En la figura 9 se muestra el cambio de la figura de Mérito adimensional en los materiales termoeléctricos en el tiempo. Vemos a lo largo de los años cómo ha ido cambiando el valor de nuestro Z, y cabe destacar que los valores han superado el número 2 en este siglo, y la mayoría de ellos son películas delgadas con nanocapas. Bueno, la aplicación de los materiales termoeléctricos. A continuación se muestran las aplicaciones típicas de los materiales para la generación de energía. Aquí podemos ver que las naves espaciales como la Voyager y Pioneer 10 son el primer contacto con la generación de energía. También tenemos que la primera aplicación general fue la generación de energía, la radio a vela, que se encuentra aquí en el extremo derecho, que utilizaba módulos de B, hierro y silicio 2, comercializada por Jones en 1990, entre otras aplicaciones. Bueno, los módulos termoeléctricos. Tenemos el módulo en forma de pi, una unidad fundamental de los módulos termoeléctricos es en su mayoría un módulo en forma de pi de P y de tipo N. Bueno, además cabe destacar que en los 20 años que se han investigado y desarrollado muchos tipos de materiales termoeléctricos, pero los materiales aplicados se limitan a los tradicionales, como el bismuto telurio, el plomo con telurio y el silicio unido con G. Además, los problemas de estos nuevos materiales, a pesar de tener un alto Z, son el costo, la inestabilidad y el alto impacto ambiental. En la figura número 11, se puede apreciar que dado que un par de módulos en forma de pi genera poca potencia, se conectan en serie muchos pares para obtener la potencia necesaria. Bueno, aquí podemos ver ejemplos, como por ejemplo en el año 1999, que se desarrolló y comercializó un reloj de pulsera termoeléctrico. Se aplicó un módulo de bismuto telurio de pequeño tamaño como generador de energía a temperatura corporal. Cabe destacar que la potencia generada era suficiente para hacer funcionar el movimiento del reloj, ya que cubría los requerimientos. Y el número de pares de P y N que utilizaba el reloj es de 1242. En la parte inferior se puede apreciar el modelo típico de generación termoeléctrica en Japón, que es considerado como una referencia en términos de rendimiento y fiabilidad termoeléctrica. Su peso es muy liviano, de 42 gramos, y el rendimiento es de aproximadamente 7,2 a la máxima potencia de salida. Bueno, aquí tenemos otro tipo de módulos que es en forma de U, que la empresa Jones Company fabricó y comercializó un radio Vélez en 1999, en la que hablábamos anteriormente. Se le aplicó un módulo en forma de hierro-silicio en forma de U, como se muestra en la figura. La ventaja de este módulo es que los elementos son abundantes en la Tierra y muy comunes. Además, posee una alta resistencia a la oxidación y un bajo precio. Estos módulos se fabricaron mediante técnicas de prensado frío y sintetización sin presión. La potencia generada por estos módulos por 5 pares, calentados directamente por la llama de la vela, es suficiente para hacer funcionar la radio. Bueno, la generación de energía termoeléctrica es bastante compacta y sencilla, y sus características principales se pueden ver en esta siguiente diapositiva. Tenemos que destacar que la facilidad del diseño del módulo termoeléctrico, debido a que no hay efecto en el tamaño, es decir, no hay diferencia del efecto Seebeck en muestras grandes y pequeñas, debido a que la fuerza se determina solo por diferencia de temperatura. Además, es compacto y sin partes móviles. No hay dínamos ni otros tipos de generadores.
También tenemos que casi no requieren mantenimiento y tiene una larga vida útil en caso de que no haya ciclos térmicos. Hay un ejemplo concreto que se ve reflejado en la nave espacial Voyager 2 que se lanzó en 1977 con fuentes de energía por generadores termoeléctricos. Ha enviado ondas de radio desde que fue lanzada, lo que demuestra que los generadores aún siguen funcionando. Bueno, aquí tenemos una lista con las aplicaciones que se pueden diferenciar en poder independiente y poder minorista. Tenemos las clases que se diferencian en base a prácticamente la cantidad de watts que generan. Además vemos que están, ¿cómo se llama? Están relacionadas en competencia de valor y competencia de costo, o sea, se agrupan con respecto a eso, que significa que la competencia de valor significa la importancia de cómo utilizar la energía generada, ofrecer ese servicio, mientras que la competencia de costos del lado derecho está relacionada con la importancia del precio mismo de la energía generada. Bueno, como conclusión, tenemos que se ha prestado mucha atención a la generación de energía termoeléctrica, un método prometedor para recuperar el calor residual distribuido en nuestra sociedad. Eh, Además, cabe destacar que la recuperación de energía a partir del calor residual se ha probado en plantas de incineración de basura y en automóviles, mediante sistemas de generación termoeléctrica. Pero el mayor problema para la implantación y la masificación, por decir, es la baja relación entre precio y rendimiento, por la baja eficiencia en la conversión de energía. Por otra parte, tenemos las ventajas en la generación de energía. Cabe destacar que son el pequeño tamaño del sistema, la ausencia de las partes móviles y el escaso mantenimiento, mientras que la principal desventaja es la baja potencia y eficiencia. Bueno, estas son algunas cosas que tenemos que mejorar, o sea, se deben mejorar para poder masificarlo, esta nueva tecnología en la sociedad y poder aprovechar el calor residual, por ejemplo. Aquí tenemos las referencias y las figuras que fueron utilizadas en esta presentación. Gracias, profesor.